Asedio. Relato basado en hechos reales contados por Adrián Varela. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Fue en el año 2009 que estaba activo en el ejército mexicano. En aquel tiempo había mandado mi unidad a un destacamento de seguridad en una refinería de Pemex, ubicada en Cadereyta, Nuevo León. Éramos en total 30 activos que llegaríamos a relevar a otra unidad de apoyo que venía de otra región del país. Nosotros pertenecíamos a un batallón de infantería local y llegamos casi de inmediato al recibir la orden. Al llegar al inmueble comenzamos a montar el puesto de vigilancia y hacer un reconocimiento del sitio. Luego de que nos entregaran el mando, cada uno de nosotros tomó un rol de vigilancia y un punto específico. La razón por la cual había tantos elementos es que eran tiempos difíciles. En el estado estábamos en alerta por los constantes incidentes en materia de seguridad. Había una guerra y nosotros teníamos que estar siempre alertas para no ser emboscados en patrullajes o sorprendidos de alguna manera con la guardia bajo. Estábamos algo desconcertados ya que el mando del relevo nos informó que días antes habían encontrado los cuerpos de unas personas que habían sido torturadas y ejecutadas a unos escasos 20 metros del perímetro. Eso era un mensaje o una advertencia quizás para un grupo rival o para nosotros. El área donde habían encontrado los cuerpos no estaba iluminada. Era un lugar enmontado, por lo cual ese punto ciego lo conocían las personas que habían tirado los muertos. No queríamos correr riesgo alguno, así que organizamos patrullas para recorrer el lugar sin ser vistos. Habían pasado 4 días y no había incidentes. A mí me había tocado la guardia en la madrugada y el relevo era a las 3 de la mañana. Como el destacamento estaba alejado del punto de vigilancia, había que hacer un recorrido previo en vehículo y llegar al lugar. El tiempo que nos tomaba hacer esa maniobra era aproximadamente de 40 minutos. El camino era tedioso y en total oscuridad y solamente iluminado por los faros de los vehículos. Todos siempre en alerta y con las armas listas para entrar en combate por si nos salía una emboscada. Mientras veía la agreste vereda enmontada y polvorosa iluminada apenas unos metros. Escuchaba la conversación de unos compañeros y no había puesto atención a lo que decía, hasta que el soldado Ortega mencionó algo extraño. Sí, es cierto lo del muerto. He sentido que se me sube también. Yo me quedé con la duda después de escuchar aquello, y no dudé en preguntarle sobre lo que estaban hablando. Uno de ellos, el soldado Ramos, comenzó a platicar que en la segunda noche de vernos instalado, notó que en la madrugada uno de sus compañeros, con el cual llevaba una gran amistad, empezó a hacer ruidos estando acostado en la cama. Por lo cual él despertó y vio que su amigo intentaba despertar, pero su cuerpo estaba tenso y sudaba copiosamente. Jalaba aire como si se estuviera ahogando y se levantó inmediatamente para ayudarlo. Lo comenzó a sacudir para que se despertara y extrañamente tenía los ojos abiertos, pero viendo fijamente al techo. Luego de un rato de sacudirlo, el compañero se levantó asustado y respirando trabajosamente. Claramente estaba asustado y era algo raro, ya que no era un soldado para nada temeroso. Luego de darle un trago de agua y calmarlo, le contó que llevaba algunos minutos que se le hicieron eternos tratando de despertar. Intentaba gritar o moverse, pero nada, que entró en pánico cuando sintió que algo se le estaba montando encima con la intención de matarlo. Al escuchar eso, enseguida se rió burlándose de su sueño y le dijo que faltaba poco para relevar. Sin embargo, él también sintió algo poco después de acostarse y dormir un poco. Él sintió que su cuerpo comenzaba a flotar por encima y que se vio dormido. Estaba en un estado de relajación total. Sintió que sus nervios hormigueaban de pies a cabeza y luego se le hizo oscuro. Desaparecieron los camastros, la galera y todo se hizo totalmente negro a su alrededor. Después de eso vino el frío. Era un frío intenso que lo rodeó haciéndolo temblar y lo más inquietante fue el silencio. Era todo falto de silencio hasta que sintió que algo se postraba sobre él. Sintió pánico que le hiciera daño e intentó de la misma forma despertarse sin lograrlo durante un rato, hasta que por fin su compañero lo trajo de vuelta. Las luces estaban encendidas y ya todos se estaban preparando para la guardia. Al escuchar esas historias me quedé sorprendido pero con muchas dudas. Sin embargo, todos entre risotadas y bromas le decíamos que no creíamos nada de lo que decían, que esas cosas eran puros cuentos.
Durante la guardia estuve pensando en esos relatos y en la posibilidad de que eso ocurriera, pero me parecía imposible. Pero algo dentro de mí también me decía que ellos estaban diciendo la verdad. Así me la pasé hasta que llegó el relevo y regresamos al destacamento. Serían como las 6:50 de la mañana. Apenas estaba clareando y dejé el armamento y comencé a quitarme mi equipo para descansar. Pero esa idea de la subida del muerto me inquietaba un poco. No quise pensar más porque estaba cansado. Incluso me acosté con el uniforme y las botas puestas. Era común y en ese turno debíamos de estar alertas. Apenas acomodé la cabeza en la almohada y mi cuerpo comenzó a tener un estado de relajación inusual. Comenzó a pesarme y sentí que se hundía en el colchón y luego un extraño zumbido que se mezclaba con los sonidos de la mañana. Al principio me pareció placentero poder descansar así, pero luego sentí que alguien se subía al colchón de mi litera al notar que se movía. Todos mis sentidos se alertaron. Sentía que estaba en peligro y estaba acostumbrado a eso, así que abrí los ojos solamente para ver que en realidad el horror que estaba frente a mí era real. Era una sombra negra, una mancha oscura sobre la realidad que se encontraba ahí. Lo tenía frente a mis ojos e intentaba subirse a mi litera. Lo único que no era negro era un par de ojos brillantes que parecían emitir una luminiscencia roja. El pánico que sentí al ver que le faltaba alzar su otra pierna para estar totalmente encima de mí hizo que mis extremidades pesaran. No podía moverme, hablar o gritar, así que solamente comencé a temblar. Mi único pensamiento era poder mover al menos mi brazo para alcanzar mi bayoneta en el pecho, pero era imposible. No podía moverme un solo centímetro. De alguna forma y con un poco de esfuerzo sobrehumano logré levantar un poco la cabeza, pero esa cosa se puso sobre mi humanidad y pegó su rostro sobre el mío, mirándome con ese par de ojos que reflejaban la muerte. Enseguida la pesadez volvió y mi cabeza se sumió sobre la almohada y aquello sobre mí. El ruido que emitía eran zumbidos que se hacían intensos cada vez que se acercaba y me miraba con detenimiento. Quise luchar, quise poder moverme, pero era imposible. No sé cuánto tiempo pasé en esa posición y podía ver la luz de la mañana y el sol reflejado en la pared. Aquella cosa parecía no inmutarse por nada. De alguna forma empecé a luchar contra mi temor e intenté relajarme. La sensación de indefensión nublaba mi pensamiento y empecé a razonar que todo eso no era lógico o real, que simplemente no debía de estar pasando. Luego de tener esa idea, aquello negro simplemente se fue escurriendo lentamente hasta desaparecer de mi vista. Y luego después de un rato sentí que la movilidad volvía a mí. Me levanté enseguida y empuñé mi bayoneta con las manos temblorosas. Tenía los ojos bien abiertos y el terror anidaba mi corazón y mi mente. Lentamente me fui asomando por un lado de la cama para ver que aquello no estuviera ahí. Sentí alivio cuando vi que no había nada. Todos los compañeros dormían y la mañana estaba soleada. Lloré y sentí una impotencia y un temor horrible que me hicieron llorar desconsolada y calladamente. Mientras me acostaba de un lado y aferrado a mi cuchillo quise por un momento tener un arma debajo de mi almohada para sentirme seguro, pero intuía que eso no serviría de nada si no me podía mover. ¿Cómo luchar con aquello?, pensaba. Todo lo anterior hizo que mi cordura y mi valor se vieran mermados. Sentía miedo y me sentía totalmente indefenso ante algo que no le encontraba explicación alguna. Durante los momentos en los que apenas podía dormir estaba alerta y eso fue debilitando mi mente y mi espíritu. De algún modo logré controlarlo y lo dejé pasar. Afortunadamente no volvió a ocurrir ese evento y me tranquilicé. Sin embargo, supe que a los demás soldados les estaba ocurriendo lo mismo. Gradualmente todos fueron afectados por los mismos síntomas y por la misma presencia en diferente modo, pero con la misma sensación de terror e indefensión. Fue tal el ataque del tercer en la tropa que un día se reunieron varios soldados con el comandante para platicar su experiencia, y la sospecha de que algo sobrenatural o no humano estaba pasando en la galera. Dada su insistencia y el temor de que se reflejaba en los compañeros, el comandante tomó la decisión de que aquellos que se quedaban de guardia en la armería se dieran rondines por los dormitorios, con la intención de revisar si algún compañero no estuviera haciendo ruidos raros o comportamientos extraños durante el sueño. La orden era despertarlo de inmediato y asistirlo en lo que necesitaba.
Al parecer aquella orden sí dio resultados, porque de tanto en tanto pasaba algo extraño. Así durante varios meses en ese lugar sucedieron eventos inexplicables mientras duró nuestra guardia. Tanto en la refinería como en las inmediaciones era común ver y percibir cosas que salían de toda lógica y proporción. Eventos no humanos se dieron lugar durante ese periodo, y es algo que hasta la fecha me llena de mucha inquietud. Después de mucho tiempo me di de baja del ejército y me quedaron estas experiencias inexplicables. Experiencias que jamás voy a olvidar. Asedio. Relato basado en hechos reales contados por Adrián Varela. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren escuchar más historias del mismo autor, te invito a visitar su espacio en el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.